Hola, soy Caro Medina y hoy vamos a estar aprendiendo entonces algunos conceptos que nos han generado creencias o que a través del tiempo se ha ido interpretando de diferentes maneras y esto nos ha llevado a restar nuestra paz y a ver a Dios como un concepto religioso y no como lo que es una fuente de amor y fuente de información. Entonces vamos a comenzar con recordar cuál es el propósito real de la vida, ¿cierto? Y vamos a recordar que nosotros vinimos con el mismo propósito universal que es aprender a ser felices. Todos en este planeta tenemos un único planeta y es que todos queremos lograr lo mismo y es lograr la felicidad. Y para nosotros poder lograr la felicidad tenemos que aprender a ser felices. Entonces digamos que es muy importante que cuando nosotros estemos agobiados, que algo no nos esté saliendo como queremos y eso nos esté restando nuestra felicidad, quiere decir que debo recordar que tengo es que aprender algo de eso, que esta situación específica me está enseñando algo y que por eso yo necesito hacer como el checklist de qué es lo que la vida me está enseñando en este momento, ¿cierto? Entonces resulta que para nosotros ser felices tenemos que saber cuándo somos felices. Entonces existen las 5 materias de la vida, que es cuando Jesús en la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, y nosotros los llamamos las peras. Esos son los frutos de la vida, los resultados de la vida. Entonces, ¿cuáles son? La paz interior, la economía, las relaciones, la adaptabilidad y disfrute y la salud. Resulta que esa paz interior nosotros la entendemos como tranquilidad y calma. Cuando nosotros hacemos algo y nos genera tranquilidad, eso es paz interior. Y cuando nosotros logramos sentirnos tranquilos, estamos teniendo paz interior. La economía, si todo lo que estamos haciendo nos hace fluir la economía, entonces estamos teniendo un buen resultado. Si por el contrario nos está restando la economía, estamos teniendo malos resultados. Si cuando las relaciones no nos fluyen, si cuando estamos teniendo muchos problemas con muchas personas o cuando las personas no, nosotros nos damos cuenta cuando alguien no nos quiere o no le caemos tan bien. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que ver qué estoy haciendo que la otra persona se está incomodando conmigo. Entonces, cuando tus relaciones son buenas y armónicas, estás haciendo las cosas bien hechas. Cuando no son armónicas, no estás haciendo las cosas bien. Cuando me estoy adaptando y disfrutando de absolutamente todo, cuando mi salud está bien, cuando estoy gestionando bien mis emociones para minimizar ese disfrute de la vida, ahí entonces estoy teniendo una mejor salud. Entonces, en resumen, nosotros vinimos a hacer una maestría en esas peras, en esos frutos de la vida. Entonces, aquí es cuando nosotros nos hacemos unas preguntas muy importantes y es, ¿será que Dios existe? Entonces, si yo le estoy ayudando a todo el mundo, si yo hago todo bien, si yo soy una buena persona, una mala persona, ¿será que Dios existe? Y aquí es cuando empezamos a tener muchísimas cuestionamientos de Dios. Entonces a mí aquí personalmente me sirvió muchísimo comprender que Dios existía no como una fuente religiosa, no desde una forma religiosa, sino que me sirvió verlo desde la espiritualidad, desde las dos formas que lo vamos a ver. Entonces aquí nos preguntamos, si fueras Dios, ¿cómo harías al mundo? Entonces claramente todos respondemos, lo haríamos perfecto, nadie tendría hambre, todo el mundo tendría plata, todo sería amor, armonía y felicidad, no existirían las cosas malas, ¿cierto? Pero entonces resulta que aquí es cuando nosotros empezamos a ver que Dios puede ser interpretado de otra forma, y es cuando nos respondemos, ¿qué es una organización? Entonces, una organización es básicamente un conjunto de cosas que están organizadas de una forma para tener un bien común o para
una función específica. ¿Y qué determina una organización? Entonces, esa organización la determina, no sé, por ejemplo, un salón es una organización. Entonces, a ese salón que lo determinan la silla, las mesas, el tablero, la pizarra, ¿cierto? Y que esa organización tiene una información detrás, que es todo el diseño arquitectónico de eso. Resulta que existe una frecuencia Fibonacci, que es como están creadas todas las cosas de la naturaleza, y lo descubrió un italiano de apellido Fibonacci, por eso está así. Él se dio cuenta que la arquitectura de la naturaleza estaba dada por esta frecuencia Fibonacci. Te invito a que busques en YouTube de qué se trata la frecuencia Fibonacci, porque es una forma en la que todo tiene una armonía perfecta, porque tiene un desenlace completamente armónico y perfecto de unos números, una numerología exacta y perfecta. Entonces todo aquí es números, es ciencia, es física, es todo. Entonces resulta que todas las flores, todos son organizaciones, y resulta que, ¿cómo se llama la información que determina a las flores, a los planetas, a todo, ¿cierto? Esa organización se llama el ADN. Y el ADN a su vez es una organización que tiene un propósito y que cumple un objetivo. Y que ese ADN pues es una organización a su vez que requiere también de una información que está detrás de ese ADN. ¿Cómo te gustaría llamar a esa fuente de información que no es de origen humano? Por ejemplo, a la fuente de información, ¿cómo te gustaría llamar a ese arquitecto que dice cómo van a ir organizadas el ADN, cómo va a ir organizada una estrella, cómo va a ir organizado un planeta que claramente no es de origen humano? Entonces, pues cada uno lo puede llamar de una forma completamente diferente. Hay personas que lo llamamos Dios, hay otras personas que lo llaman Hakuna Matata, el creador, el Big Bang, el universo. Llámalo como tú quieras. Digamos que aquí es muy chévere porque hay absoluta libertad de tú como quieras llamar a esa fuente de información, a ese arquitecto que está detrás de las cosas y de las organizaciones no humanas. Entonces, digamos que tenemos el primer concepto de fuente de información listo, y nos falta un concepto nuevo, y es ¿qué podrías crear sin amor? Entonces resulta que cuando nosotros hablamos de amor, hablamos de ese deseo de bienestar mínimo propio que tiene una persona. Que nosotros podríamos decir, ¿qué se puede crear sin amor? El caos, las armas, la destrucción, la guerra, todo eso, ¿cierto? Pero resulta que, ¿cuál es la intención detrás de estas personas que crearon el caos, las armas, la destrucción? Pues resulta que la intención de ellos es un bienestar propio, es amor a mí mismo. ¿Qué estaba pensando Hitler cuando creó toda la guerra con los judíos? Él se necesitaba satisfacer a él mismo, ¿cierto? Y entonces ahí es cuando nosotros decimos, nada se puede crear sin bienestar mínimo propio. Entonces decimos que el amor es una creación porque todo se crea con un bienestar mínimo propio, y ese bienestar mínimo propio nosotros lo llamamos amor. Entonces el amor sí existe. Entonces muchas personas hemos hablado de que, ya sabiendo que el amor sí existe y que además Dios es esa fuente de información creativa que está allí, entonces nosotros podríamos decir que ¿qué sería para ti más grande o mejor que el amor? Entonces muchos decimos que pues que probablemente Dios, ¿cierto? Y que pues el amor es lo más grande también, porque el amor es de donde viene toda esa creación, y que entonces podríamos igualarnos, pues hacer como la afirmación de que Dios es amor, y por ley conmutativa esta palabra es significa igual. Entonces aquí es cuando decimos que si Dios es amor, amor es Dios, ¿cierto? Y si el amor sí existe, y si para ti Dios es amor, podríamos afirmar que
efectivamente Dios como inteligencia o Dios como información detrás de la creación, Dios como amor, y entonces ya verificamos de dos formas la existencia de Dios, como fuente de información y como amor. Y nos enseñaron entonces una fuente muy chévere que nosotros la llamamos el Izar, que es una forma de tener, como de pensar desde la espiritualidad, entendiendo la espiritualidad como comprensión de que la vida tiene un propósito y un sentido para todo. Lo vamos a ver en otra oportunidad. Entonces, si Dios existe y es amor e inteligencia, ¿por qué existe la muerte, la enfermedad, el secuestro, la pobreza? Entonces, si Dios es amor, ¿por qué nos hizo ya aprendidos, por qué no nos hizo ya aprendidos sin libre albedrío y ya felices? ¿Qué pasaría si viviéramos en un mundo donde todo fuera blanco, donde todo fuera felicidad, donde todo fuera alegría, ¿cierto? Digamos que no sabríamos valorarla, no sabríamos que existe la felicidad. Para nosotros saber que existe la felicidad, valorarla, entenderla, disfrutarla, pues necesitamos de la oscuridad, ¿cierto? Entonces por eso es que necesitamos de esas situaciones oscuritas para nosotros poder valorar esos momentos de felicidad. Entonces, entendiendo que la felicidad es necesaria para pintar la obra de arte de la felicidad, reconocer, valorar y disfrutar de la luz. Entonces, ¿qué podríamos nosotros valorar de la muerte? ¿La muerte para qué nos sirve? Para valorar la vida, ¿cierto? ¿De qué nos sirve la tristeza? Para valorar la alegría. ¿De qué nos sirve la pobreza? Para valorar la riqueza. ¿De qué nos sirve la enfermedad? Para valorar la salud. Entonces nosotros necesitamos de estas situaciones oscuras para valorar el opuesto, ¿cierto? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Hay personas que tienen perfecta salud, pero que nunca han sabido qué es tener un problema de salud y que en el momento en el que les da algo pequeño empiezan a valorar esa salud porque es que ellos nunca han sabido qué es no tener salud. Luego, ¿qué pasaría si tú pensaras que la infelicidad no es necesaria? ¿Podrías realmente ser feliz? Y aquí es cuando la infelicidad y la oscuridad en el orden de la vida son absolutamente necesarias para tú poder valorar la felicidad. ¿De qué es lo que más hemos aprendido en la vida? ¿Cierto? Entonces yo creo que de los errores. Si nosotros no cometemos errores, no tenemos consecuencias, pues entonces no aprendemos de esas consecuencias. Y los maestros nos dejaron una frase muy linda que es: vivir es equivocarse y no querer equivocarse es no querer vivir. Entonces, ánimo, si necesitas tomar una decisión, piensa en las peras, en los 5 resultados, que si alguna de esas 5 resultados no está siendo positiva, quiere decir que no es un buen camino, pero que si esos 5 resultados te dan positivos, es un buen camino. ¿Que tienes posibilidades de equivocarte? Sí, pero que es necesaria esa equivocación para poder aprender y que en la siguiente vez ya no cometas ese mismo error. ¿Listo? Y entonces resulta que este símil, esta comparación me sirvió mucho y era entender la vida como un colegio. Entonces que nosotros en la vida tenemos un director y un rector y que en el colegio y que en la vida entonces tenemos a Dios o como tú lo quieras llamar. Que tenemos unos alumnos en ese colegio que somos nosotros, que tenemos unas materias que son esas peras, la paz interior, la economía, las relaciones, la adaptabilidad y la salud, que tenemos unos profesores que son todos los que están a tu alrededor que te enseñan algo, desde el acierto o desde el error, que tenemos un recreo que lo vamos a hablar más adelante, que es nuestra misión, que tenemos unas calificaciones que son los resultados de esas 5 materias, o sea, el porcentaje de satisfacción de esas peras, y que tenemos una infraestructura que es este planeta, ¿cierto? Y que tenemos unas reglas del colegio que son las leyes universales, que las vamos a ver mucho más adelante. Pero entonces resulta que aquí nos llenamos de un montón de preguntas
Y una de ellas es qué es el bien y qué es el mal, por qué existe el bien y por qué existe el mal. ¿Qué es la injusticia? ¿Por qué existe la injusticia? ¿Qué significa ser culpable? ¿Y qué es el pecado? Entonces, ¿qué es el bien y qué es el mal? Entonces, definitivamente no existen el bien y el mal, porque son una interpretación desde nuestra ignorancia cuando comprendemos, cuando no comprendemos que el error y la infelicidad son necesarios para nuestro aprendizaje. Entonces nosotros necesitamos de esas situaciones para nuestro aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos a ver de las situaciones y a las personas como necesarias para el aprendizaje, dejan de verse como bien o mal. Son perfectas y son necesarias. ¿Qué es la injusticia? Cuando vemos la vida desde la tercera dimensión, desde aquí para abajo, todo es injusto, la vida es absolutamente injusta. Pero si te elevaras un poquito a ver el propósito de la vida, verás que todo es perfectamente justo, que el que trabaja tiene su recompensa, el que no trabaja no tiene su recompensa, el que, el que se comunica bien tiene buenas relaciones, el que no se comunica bien tiene malas relaciones. Entonces aquí la invitación es, para tú ver el mundo desde la justicia total, eleva un poquito a otra dimensión más arriba y no la veas desde acá abajo. ¿Qué significa ser culpable? Entonces, alguien que comete un error con intención de equivocarse, ¿cierto? Pero ya aprendimos que nadie actúa con intención de hacerse mal a él mismo. Todos actuamos con la intención de hacernos bien a nosotros mismos. Hasta el peor escenario que pongas, piensa en cuál sería la intención propia de esa persona y siempre será satisfacerse a sí mismo o tener un bien propio. Entonces ahí no eres culpable. Sin embargo, esto no te exime de tener unos resultados y una calificación. No es que seas culpable, es que eres responsable de algo. Sin embargo, cuando nosotros dejamos de emitir juicios, dejamos de ver culpables y empezamos a ver a las personas como esos profesores de la vida que nos están enseñando algo a través de sus errores. ¿Y qué es pecado? Entonces el pecado es básicamente un error con intención del cual eres culpable por quebrar las leyes de Dios y ofender a Dios. Entonces ya aprendimos que Dios es amor infinito, que Dios es fuente de información, que Dios es el rector de nuestro colegio. Entonces, ¿será que Dios quiere que nos equivoquemos? Seguramente sí, para que podamos aprender de esos errores. Entonces tú te imaginas a Dios allá arriba con los 8 millones de habitantes de este planeta más los millones e infinitos personajes que hay afuera en otros planetas, ofendido con todos los seres del universo. ¡Ja! Mira este, ¡ja! Mira este, ¡ja! Mira este. Cierto que no, cierto que Dios no es eso. Dios no se ofende, porque Dios es inofendible, porque Dios es una fuente de amor infinita. Y al ser fuente de amor infinita, fuente de información sabia y sagrada, no existe la ofensa para Dios. Entonces, ¿cuándo nos libraremos de pecados? Serás libre de pecado el día que entiendas que el pecado no existe, que solamente existe la pedagogía que Dios nos pone para nosotros aprender de las diferentes situaciones. Que los resultados de la vida sean los que te estén diciendo si estás actuando por un buen camino o si deberías cambiar el camino o la forma en la que estás actuando. Que no sea el pecado como tal, porque Dios no es miedo, Dios no enseña desde el miedo, Dios enseña desde el amor. Espero que te haya gustado muchísimo este video y que te haya ayudado a responder esas preguntitas que nos hacemos a veces acerca de la vida, acerca de Dios. Y si estás interesado en más información,
no dudes en escribirme para hablarte de las leyes universales, hablarte del propósito de la vida en general y hablarte de las relaciones, ampliar sobre cada una de esas materias de la vida. Bye bye.